Una esposa infiel se rió mientras firmaba los papeles del divorcio, convencida de que estaba ganando la mejor jugada de su vida, hasta que el juez abrió un sobre sellado con el testamento que lo cambiaba todo. «Haz las cuentas, Tomás», susurró Renata, con ese vestido rojo brillante que hacía juego con su sonrisa arrogante. La mitad del departamento en Polanco, la camioneta nueva, las cuentas de ahorro, todo eso sigue siendo mío. Al final, fuiste un buen negocio. Tomás no respondió. Solo la miró fijo, con esa calma extraña que no encajaba con la humillación pública que estaba viviendo. Renata soltó una risita mientras firmaba la última hoja, como si estuviera rubricando su propio triunfo. No tenía idea de que la madre de Tomás había reescrito su testamento semanas antes de morir, y que el juez estaba a punto de leerlo ahí mismo, frente a todos. Lo que pasó después te hará cuestionar todo lo que crees sobre el amor, la traición, la justicia, la herencia y lo que una persona es capaz de hacer para proteger a su familia incluso después de partir. Espectadores, ¿alguna vez confiaron tanto en alguien que, cuando descubrieron su infidelidad, sintieron un golpe en el pecho, como si el aire desapareciera de golpe? ¿Qué harían si tuvieran la oportunidad de ver a esa persona reír, sin saber que está firmando su propia caída? Renata Gómez no podía ocultar su sonrisa. La sala del tribunal estaba llena y cada clic de cámara era un golpe de ego que ella disfrutaba en silencio. Su vestido rojo brillaba bajo la luz blanca del techo y mientras firmaba los papeles del divorcio, el sonido de la pluma deslizándose sobre el papel sonaba casi como una melodía triunfal. Tomás Ortega, sentado frente a ella, mantenía la mirada fija. Su traje oscuro y la expresión contenida lo hacían parecer de piedra. Pero detrás de esa calma había un fuego contenido, algo que Renata no alcanzaba a ver, o quizás no quería ver. «¿Sabes lo irónico, Tomás?», dijo ella sin levantar la vista del documento. «Que tú te quedas con la culpa y yo con todo lo demás». El juez, un hombre de voz grave y paciencia limitada, observaba la escena con una ceja arqueada. Renata seguía firmando, disfrutando cada segundo, como si aquello fuera una escena de teatro escrita solo para ella. En la galería algunos murmullos corrían entre los asistentes. Se sabía que Renata había sido infiel. En el barrio, en la empresa, en las redes, todos hablaban. Pero ella se había adelantado al escándalo, contratando al mejor abogado y manipulando los tiempos del divorcio. Nadie imaginaba que aquel día, frente al juez y a la bandera, algo mucho más grande se estaba gestando. Tomás solo respiraba. En su mente se repetían las palabras que su madre le había dejado en su lecho de muerte. «No respondas con rabia, hijo. La justicia verdadera llega cuando el traidor firma su propio castigo sin darse cuenta». Renata terminó de firmar y soltó una risita. «Listo, juez. Supongo que ya puedo ir a celebrar». El abogado de ella, un hombre joven con traje demasiado caro para su edad, acomodó los papeles en una carpeta y se los entregó al juez. El magistrado asintió con gesto mecánico, pero su mirada se desvió hacia un asistente que acababa de entrar por la puerta lateral con un sobre sellado en la mano. «Su señoría», dijo el asistente, «llegó este documento del despacho notarial de la familia Ortega. Es urgente». El juez lo tomó y de inmediato el ambiente cambió. Renata aún no lo notó. Ella seguía sonriendo, cruzando las piernas, como si todo estuviera bajo control. Pero Tomás sí lo sintió. Esa calma que lo había acompañado desde el inicio comenzó a tener un propósito. El juez abrió el sobre, leyó un par de líneas y levantó la vista. Su voz resonó firme en la sala. «Antes de finalizar este proceso, es necesario incorporar una notificación relacionada con la herencia de la señora Carmen Ortega, madre del demandante». Renata arqueó una ceja. «¿La herencia de tu madre?», preguntó con tono burlón. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?». Tomás no respondió. Solo observó cómo el juez desplegaba un testamento escrito a mano, con un sello notarial en tinta azul. El juez leyó lentamente: «A mi hijo Tomás Ortega, y solo a él, dejo todos mis bienes presentes y futuros, incluyendo la casa de Puebla, las cuentas familiares
y la propiedad registrada a nombre de Renata Gómez, adquirida con fondos del patrimonio Ortega. En caso de traición o divorcio, dichos bienes regresarán automáticamente al heredero legítimo. La sonrisa de Renata se congeló. Los murmullos se transformaron en un silencio espeso. La palabra traición resonó en su cabeza como un eco imposible de detener. Tomás seguía mirándola, sin mover un músculo. No había venganza en su expresión, solo una calma que ahora se entendía. El juez cerró el documento con un suspiro. Parece que esta herencia modifica sustancialmente los términos del divorcio. El abogado de Renata intentó hablar, pero el juez levantó la mano. Hasta revisar los registros notariales, ninguno de los bienes discutidos puede ser adjudicado. Renata parpadeó varias veces, su mano aún sosteniendo la pluma con la que había firmado su aparente victoria. Tomás finalmente habló, en voz baja, pero firme. Te dije que la justicia no siempre llega en los tribunales, Renata. A veces llega escrita por una madre que nunca dejó de ver la verdad. Ella lo miró sin comprender del todo. Aún, si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El eco de las palabras del juez pareció quedarse suspendido en el aire. En caso de traición o divorcio, dichos bienes regresarán automáticamente al heredero legítimo. La sala quedó muda. El sonido de un bolígrafo cayendo sobre la mesa fue lo único que se escuchó. Renata seguía sin moverse, con la sonrisa congelada en una mueca incómoda. ¿Qué significa eso?, preguntó al fin, su voz menos firme que antes. El juez levantó la vista. Significa, señora Gómez, que los bienes en disputa no pertenecen a usted, sino a la familia Ortega. Su matrimonio estaba protegido por un acuerdo hereditario, uno que fue activado al confirmarse su infidelidad. El abogado de Renata se puso de pie de inmediato. Su señoría, eso no tiene validez sin pruebas de adulterio. El juez lo interrumpió con calma. El testamento hace referencia a pruebas documentales entregadas junto con este sobre. El asistente del tribunal abrió una carpeta más gruesa, repleta de fotografías y extractos bancarios. Tomás no los miró. No necesitaba hacerlo. Ya los conocía de memoria. Las había recibido hacía semanas de manos de su madre, cuando aún luchaba contra el cáncer, y había prometido esperar el momento justo. El juez hojeó los documentos. Transacciones con cargo a una cuenta conjunta, reservaciones en hoteles de Querétaro, Guadalajara y Mérida, transferencias al señor Iván Castañeda. Hizo una pausa. Identificado como su pareja sentimental, Renata sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. No, eso no, balbuceó. Eso fue antes de separarnos. El juez la observó en silencio sin perder la compostura. Las fechas indican lo contrario. Ocurrían durante su matrimonio y hasta 2 semanas antes de la presentación del divorcio. La galería comenzó a murmurar. Renata intentó levantarse, pero el sonido de las voces, ese zumbido de curiosidad, de juicio, de escándalo, la empujó de nuevo a su asiento. De repente, todo el brillo de su vestido rojo parecía una burla cruel. Tomás se mantuvo inmóvil. Su madre lo había preparado para ese momento. La verdadera venganza no es gritar, hijo. Es ver cómo la mentira se derrumba sola. El juez cerró el expediente. En consecuencia, los bienes mencionados, la casa en Polanco, las cuentas, los vehículos, regresan a la familia Ortega. La señora Gómez no podrá disponer de ellos hasta nueva orden judicial. El abogado de Renata tragó saliva. ¿Está diciendo que ella se queda sin nada? No lo digo yo, respondió el juez con una serenidad que heló la sala. Lo dice la ley, y lo firmó su cliente con su propia mano hace 5 minutos. Renata giró hacia Tomás, desesperada. Tú sabías, ¿verdad? Tú sabías todo. Tomás la miró con esa misma calma fría, la de quien ha esperado demasiado para ver justicia. Solo sabía que la verdad no se puede esconder para siempre. Renata golpeó la mesa con fuerza, haciendo que todos se sobresaltaran. Esto es una trampa, un teatro. No pienso quedarme callada mientras ustedes destruyen mi vida.
El juez la miró con firmeza. Su vida, señora Gómez, la destruyó usted sola el día que confundió el amor con ambición. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Renata respiraba agitada, con los ojos brillando de rabia, mientras Tomás se inclinaba ligeramente hacia ella y murmuraba: «Firmaste tu libertad, pero también tu condena». La cámara del canal, si fuera una película, se detendría en ese momento. Ella con el rostro tenso, las manos temblando, el papel de su supuesta victoria frente a ella, convertido ahora en el símbolo de su ruina. Y en el fondo, la voz del juez, rompiendo el silencio con una frase que sería recordada por todos los presentes: «La justicia siempre encuentra su camino, incluso cuando llega desde el más allá». Renata cerró los ojos. Por primera vez sintió miedo. El juez levantó la mirada hacia el público y golpeó suavemente el mazo contra la mesa. Silencio en la sala. Su tono era firme, casi solemne. «Aún queda un documento por leer, adjunto al testamento de la señora Carmen Ortega». Renata giró la cabeza con lentitud, aún aturdida. «¿Un documento? ¿Otro? ¿Qué más puede quedar por arruinarme?». El juez no respondió. Tomó un sobre pequeño, de papel amarillento, cerrado con un sello rojo. En el frente se leía, con caligrafía elegante: «Para ser leído el día en que mi hijo recupere su libertad». El aire se volvió denso. Incluso los murmullos de los curiosos se apagaron. El juez abrió el sobre con cuidado y extrajo una hoja doblada. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y su voz, cuando habló, temblaba apenas. «A quien un día juró amar a mi hijo, pero lo usó como escalón para subir más alto, estas palabras son para ti». Renata se enderezó en su asiento, las manos crispadas sobre la mesa. Tomás cerró los ojos. Conocía la letra de su madre. Había pasado noches enteras viendo esas mismas letras escritas en recetas, notas, bendiciones. El juez continuó leyendo: «Renata, nunca te juzgué por venir de menos, pero sí por querer aparentar más. Tomás te amó con la inocencia de quien cree que el amor basta. Tú, en cambio, me diste cada gesto, cada regalo, cada cuenta bancaria. Cuando una mujer convierte el cariño en negocio, mata algo sagrado en el corazón del hombre que la ama». Renata apretó los labios. Su respiración era audible. Esto es una humillación», susurró al abogado, pero él no se atrevió a responder. El juez prosiguió: «Tal vez rías ahora creyendo que ganaste, pero el día que firmes tu victoria, también firmarás tu final, porque quien traiciona no solo pierde lo que tiene, pierde el respeto de su propio reflejo». Un silencio largo se extendió. Renata bajó la vista. Por primera vez el peso de cada palabra la tocó. El juez respiró hondo antes de seguir: «Dejo todo a mi hijo no por sangre, sino por justicia, porque la familia se defiende, incluso desde el más allá. Y si algún día lees esto, Renata, entiende que no te deseo mal, solo verdad. Y la verdad, a veces, duele más que cualquier castigo». Las últimas palabras salieron despacio, casi como un rezo. Tomás mantenía la cabeza baja, los ojos húmedos, pero sin lágrimas. No era tristeza, era una mezcla de alivio y respeto profundo por la fuerza de esa mujer que, incluso muerta, había defendido su dignidad. El juez dobló la carta y la colocó sobre la mesa. Esto concluye la lectura. Renata se levantó tambaleante. Su voz salió entrecortada. «Así que toda mi vida fue una mentira. Tú y tu madre planearon esto juntos». Tomás alzó la mirada, tranquila, sin rencor. «No, Renata. Tú lo planeaste el día que elegiste a otro mientras dormías bajo mi techo. Nosotros solo dejamos que la verdad hablara cuando llegó su momento». Renata dio un paso hacia él. «Yo te di años de mi vida. Te ayudé a crecer, a tener tu empresa. Y mientras tanto», respondió Tomás con voz baja, «destruías la nuestra». El juez intervino. «Les recuerdo que están en un tribunal. La sesión se suspenderá mientras se revisan los documentos». Renata permaneció de pie, sola, mientras el murmullo del tribunal se desvanecía. Por primera vez entendió que no quedaba nadie a su lado, solo el sonido de su propia respiración y la palabra traición repitiéndose en su cabeza como un castigo. Renata permaneció de pie, sola,
mientras el murmullo del tribunal se desvanecía. Por primera vez, entendió que no quedaba nadie a su lado. Solo el sonido de su propia respiración y la palabra traición repitiéndose en su cabeza como un castigo. Cuando salió al pasillo, el aire le pareció pesado, casi imposible de respirar. Las cámaras seguían ahí, los murmullos también. Nadie la tocó, pero todos la miraban. Cada flash era como una aguja atravesando su orgullo. Tomás caminó detrás de ella, acompañado de su abogado. No dijo nada. No era necesario. La justicia había hablado y él solo debía dejar que el silencio hiciera el resto. Renata apresuró el paso, con las manos temblorosas y la vista nublada. El vestido rojo que antes le parecía un símbolo de poder, ahora le pesaba como un recuerdo vergonzoso. Marcó un número en su teléfono con dedos desesperados. «Iván, contéstame, por favor». Pero no hubo respuesta. Intentó otra vez. Nada. Un mensaje apareció en la pantalla. «Este número ha bloqueado tus llamadas». Renata se detuvo con el teléfono pegado al pecho. El miedo, ese que nunca había sentido, empezó a crecer dentro de ella. Afuera, el cielo nublado de Ciudad de México comenzaba a soltar una llovizna fina. Tomás se acercó solo lo suficiente para que ella pudiera oírlo. «Mi madre te advirtió muchas veces que no todo lo que brilla es tuyo, Renata». Ella no lo miró. «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Disfrutar viendo cómo me hundo?», dijo con voz quebrada. «No», respondió él sereno. «Ya lo hiciste tú. Yo solo voy a seguir adelante». Renata tragó saliva. «¿Y crees que la gente te va a creer? Siempre fuiste el hombre perfecto, el hijo ejemplar, pero ellos no saben lo que eres realmente». Tomás la observó con tristeza. «La diferencia es que yo ya no necesito demostrar nada. Tú sí». Ella quiso responder, pero la garganta no le obedeció. Lo vio alejarse, cada paso más firme, más distante. El hombre al que había traicionado durante años no gritó, no humilló, no se vengó. Simplemente la dejó con el eco de su propia culpa. Al regresar a su departamento, el vacío era insoportable. Las maletas de lujo apiladas en la esquina parecían burlarse de ella. La cuenta bancaria, bloqueada. Las joyas, retenidas como parte del proceso judicial. Solo quedaba su reflejo en el espejo. Un rostro hermoso, pero ahora sin poder, sin refugio, sin amor. Renata encendió el televisor por impulso. En un canal local ya corría la noticia. La infidelidad de Renata Gómez queda al descubierto tras testamento inesperado de la familia Ortega. El titular la golpeó en el estómago, cambió de canal, pero todos hablaban de lo mismo. Las redes, las fotografías, el juicio, su nombre repetido en cada pantalla. Se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida. Pensó en Iván, en sus planes de escapar a Cancún, en los mensajes donde él le prometía amor eterno. Y entendió que solo había sido parte del juego. Una lágrima cayó silenciosa, seguida de otra. Por primera vez, no lloraba por perder dinero, sino por haberse quedado vacía. En algún lugar, escuchó el eco de las palabras de Carmen Ortega. «La verdad duele más que cualquier castigo». Renata cerró los ojos. La frase le atravesó el alma, porque ahora sabía que la verdad no solo dolía. La verdad también tenía nombre, rostro y memoria. Renata despertó con los ojos hinchados y la mente ardiendo. No recordaba haber dormido. Todo lo que había construido a base de apariencias se desmoronaba como un castillo de arena bajo la lluvia. El teléfono vibró. Era su abogado. Contestó de inmediato. «Dime que encontraste una salida», susurró sin saludar. Del otro lado, el hombre guardó silencio unos segundos. «Renata, no hay salida. Revisé los documentos del testamento y el contrato matrimonial. Todo está blindado legalmente. Tu firma lo valida todo». «¡Eso es imposible!», gritó ella poniéndose de pie. «Tiene que haber un error». «No lo hay. La familia Ortega preparó esto desde hace años. Tu suegra registró cada bien bajo el patrimonio familiar. En caso de traición, todo revertía automáticamente. No puedes reclamar ni un peso». Renata sintió que el mundo giraba. «Entonces,
¿Me estás diciendo que lo perdí todo? ¿Todo lo que alguna vez fue de ellos? Sí. El abogado hizo una pausa. Pero hay algo más. ¿Qué cosa?, preguntó con la voz entrecortada. El bufete Ortega presentó una demanda por daño moral y fraude conyugal. Si prospera, podrías enfrentar cargos por falsificación de documentos y apropiación indebida. Renata se dejó caer en el sofá. No puede ser. Tomás no se atrevería. No lo está haciendo por él, respondió el abogado con un tono grave. Lo está haciendo por su madre. El silencio que siguió fue insoportable. Renata apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Colgó sin despedirse. Miró a su alrededor. Las paredes del departamento que creía suyo ahora parecían extrañas. El cuadro que había comprado en París, la vajilla de cristal, los sillones italianos, todo comprado con dinero de la familia Ortega. Nada le pertenecía. Se acercó al ventanal. Ciudad de México seguía su ritmo, ajena a su tragedia. Ella siempre había creído que el dinero podía comprar respeto, amor, incluso perdón. Pero ahora entendía lo que Tomás había querido decir aquella última noche antes de descubrirlo todo. El amor no se negocia, Renata. Se cuida o se pierde. Tocaron la puerta. Renata corrió a abrir, esperando que fuera Iván, pero era un notificador judicial. ¿Señora Renata Gómez? Sí. ¿Qué quiere ahora? Debe desalojar la propiedad en un plazo de 72 horas. A partir de hoy pertenece nuevamente al patrimonio Ortega. El corazón de Renata se detuvo por un segundo. El hombre le entregó un sobre y se fue sin mirarla. Ella rompió el sello con furia, pero las palabras eran claras, legales, inapelables. Caminó hasta el espejo y se observó de nuevo. Por primera vez, no vio una mujer hermosa. Vio a alguien vacía, asustada, sin poder. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra, pero no trajo consuelo. Solo rabia, rabia contra Tomás, contra Carmen, contra el destino que se le escapaba de las manos. «No me voy a quedar así», susurró con la voz rota. «No van a ganar tan fácil». Encendió la computadora y comenzó a escribir un correo a la prensa, a los contactos que todavía tenía, a cualquiera que pudiera ayudarla a cambiar la historia. Sabía que el tiempo se le agotaba, pero aún creía tener una última carta. Lo que no sabía era que mientras tecleaba desesperadamente, Tomás ya había anticipado cada uno de sus movimientos, y que la venganza que ella tanto temía no llegaría con gritos ni amenazas, sino con algo mucho más cruel, la indiferencia. Porque no hay castigo mayor que ser olvidado por quien una vez te amó. Renata pasó las siguientes horas redactando mensajes, llamadas frenéticas, promesas vacías. Sabía cómo moverse entre periodistas, cómo girar la verdad hasta convertirla en una historia de víctima. Había hecho eso toda su vida. Envió su versión a un conocido reportero de espectáculos. Fui manipulada por la familia Ortega. Todo fue una venganza disfrazada de justicia. El mensaje llevaba su tono habitual, calculado, convincente, envuelto en lágrimas falsas. 2 horas después, la noticia apareció en los portales. Renata Gómez rompe el silencio. Asegura que fue víctima de una familia poderosa. Por un instante sonrió. Eso es lo que necesitaba. Murmuró frente al espejo, maquillándose los ojos enrojecidos. Nadie recuerda los detalles, solo la historia que más se repite. Pero esa falsa seguridad duró poco. Una notificación llegó a su teléfono. Un video. Renata lo abrió. Aparecía ella en una cena elegante riendo en brazos de Iván. Detrás, la voz de Tomás, grabada en una conversación que ella creyó privada, decía: «Solo quiero entender, Renata. ¿Alguna vez me amaste de verdad?» Y su respuesta, clara, burlona: «Amarte fue útil, no suficiente». El video se viralizó en minutos. Los comentarios se multiplicaron, crueles, despiadados. Así se ríen los que destruyen familias. La justicia divina existe. Esa sonrisa vale millones de arrepentimiento. Renata arrojó el teléfono al suelo. «No puede ser», gritó. «Quien lo filtró, pero en el fondo lo sabía». Tomás no había dicho ni una palabra,
pero su silencio era más poderoso que cualquier declaración. El reportero que antes la había apoyado publicó una nueva nota. Surge video que contradice la versión de Renata Gómez. La red exige justicia para Tomás Ortega. En cuestión de horas, perdió patrocinadores, contratos, amistades. Las puertas que antes se abrían con su sonrisa ahora se cerraban con desprecio. Renata intentó contactar con Tomás, pero él no respondió. Envió un mensaje. Solo quiero hablar. Silencio. Otro más. Por favor, déjame explicarte. Nada. La indiferencia era total, y esa indiferencia la destruía más que la vergüenza pública. Esa noche vagó por el departamento vacío. Cada rincón le recordaba una promesa rota. Cada sombra parecía reírse de ella. Tomó una copa de vino, la primera de muchas. El silencio la acompañó, pesado, inquebrantable. En algún lugar una notificación volvió a sonar. Era un correo del bufete Ortega. El asunto decía: entrega de pertenencias personales. Abrió el mensaje. Una sola línea, escrita por Tomás. El verdadero castigo no fue perder lo material, Renata. Fue perder lo que fingías no necesitar. Respeto, familia y amor. Renata dejó caer la copa. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Por un momento pensó en recogerlos, pero no lo hizo. Solo los observó en el suelo, como si fueran el reflejo de lo que quedaba de ella. El reloj marcó las 2 de la madrugada. La ciudad dormía, pero su mente no encontraba descanso. Por primera vez, comprendió lo que era quedarse sola de verdad, sin testigos, sin cómplices, sin máscaras. Y en esa soledad, la palabra justicia comenzó a tener un significado distinto. El amanecer encontró a Renata en el mismo sofá, con los ojos abiertos y la mente en ruinas. El teléfono seguía vibrando con mensajes de desconocidos, insultos disfrazados de opiniones, juicios disfrazados de consejos. Apagó el dispositivo. No quería oír más. Solo quería una cosa: verlo, Tomás. No por amor. Ese sentimiento hacía mucho que se había ido, sino por necesidad. Necesitaba entender cómo él podía mantenerse tan sereno, tan intocable, después de verla caer en público. Se vistió sin pensar. Jeans, suéter gris, el cabello recogido con descuido. Salió sin maquillaje, algo que no hacía desde años. El chofer ya no estaba. Su coche había sido incautado. Tomó un taxi. El trayecto hasta el despacho de Tomás pareció eterno. Recordó las veces que lo había acompañado allí, los almuerzos compartidos, las risas que ahora le parecían de otra vida. Era irónico. En aquel entonces, él la esperaba con flores. Ahora, probablemente, ni siquiera querría verla. Pidió pasar sin cita. La recepcionista, incómoda, la reconoció de inmediato. «El señor Ortega está en reunión», dijo con voz tensa. «No sé si quiera recibirla». «Dile que solo necesito 5 minutos», respondió Renata, casi suplicante. Esperó de pie, mirando el reloj, hasta que una puerta se abrió. Tomás apareció. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos la atravesaron como una verdad inevitable. 5 minutos, dijo él sin emoción. Después no hay más que decir. Entraron a su oficina. Renata se quedó de pie, con las manos entrelazadas. «No vine a rogarte», empezó. «Vine a decirte que no merecía esto». Tomás no respondió. Ella continuó, la voz subiendo con cada palabra. «Sí, te traicioné. Lo sé, pero no soy la única que ha cometido errores. Tú también tenías tus secretos, tus silencios. Me hiciste sentir invisible». Tomás la miró largo rato. «No eras invisible, Renata. Eras una sombra de ti misma». «¿Y tú?», replicó ella con rabia. «¿Crees que eres mejor por quedarte callado mientras me destruyes desde lejos?» «No te destruí», dijo él tranquilo. «Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo». Renata apretó los puños. «¿Eso es justicia para ti? ¿Verme así, convertida en un espectáculo?» Tomás respiró hondo. «La justicia no siempre se ve como queremos. A veces duele, pero pone las cosas en su lugar». Ella lo observó con lágrimas acumulándose en los ojos. «¿Sabes qué es lo peor, Tomás?
que cuando todo esto empezó, pensé que nunca te importaría perderme. Él sonrió, triste. Me importó más de lo que imaginas. Pero aprendí que amar no significa permitir que te pisoteen. Renata sintió que el aire se le acababa. Y ya está. ¿Así termina todo? Tomás asintió. Así terminan las cosas cuando uno de los dos deja de decir la verdad. Renata dio un paso atrás, temblando. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Nada, respondió él. Solo una lección. Ella bajó la mirada. Por primera vez, no tuvo respuesta. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, una detrás de otra. Tomás se acercó y le tendió un pañuelo. Te deseo paz, Renata, aunque no la entiendas todavía. Ella tomó el pañuelo, lo apretó contra el pecho y salió sin mirar atrás. Afuera, la lluvia empezaba a caer con fuerza. Cada gota sobre su rostro le recordó lo que había perdido. No solo su dinero o su reputación, sino la única mirada que alguna vez la hizo sentir vista de verdad. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios, portazos y miradas esquivas. Renata ya no aparecía en revistas ni en eventos. Las llamadas desaparecieron, los amigos también. Solo quedaban los ecos de su nombre en titulares crueles y la soledad de un departamento vacío que pronto dejaría de ser suyo. El desalojo llegó un viernes por la mañana. El sonido del timbre la sobresaltó. 2 hombres con uniformes azules esperaban en la puerta. «Venimos a hacer efectiva la orden judicial», dijo uno, mostrando un documento. Renata asintió sin protestar. «Denme una hora», pidió. Recogió sus cosas lentamente. Una maleta, un abrigo, un par de zapatos, todo lo demás quedaría atrás. Recuerdos, promesas, fantasías. Cuando cruzó la puerta por última vez, se detuvo a mirar la vista desde el ventanal. Aquel horizonte que alguna vez la hacía sentir poderosa, ahora le parecía lejano, ajeno. Así debe verse la caída desde arriba, pensó. Bajó al vestíbulo, donde un grupo de vecinos fingía no observarla. Uno de ellos susurró algo que no alcanzó a entender, pero la palabra traición se coló entre los murmullos como una espina. En la calle, la lluvia caía otra vez. No tenía a dónde ir. Sus cuentas estaban bloqueadas y su reputación destruida. Pensó en llamar a Iván, pero recordó la última vez que lo vio. En la televisión, abrazado a otra mujer. Una modelo más joven, más rentable. Renata se apoyó contra una pared, temblando. Por primera vez, el miedo era real, físico. El frío le calaba los huesos, pero lo que más dolía era el silencio interior. Ya no quedaba nadie que dijera su nombre con cariño. Caminó sin rumbo hasta una cafetería pequeña en Coyoacán. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, viendo cómo la gente pasaba con prisa, con vida. Ella, en cambio, parecía detenida en el tiempo. Una mujer mayor se acercó a su mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una sonrisa amable. Renata asintió. «Te ves cansada, hija». «He tenido una semana difícil», respondió Renata evitando mirarla. La mujer asintió con ternura. A veces la vida nos quita lo que creemos nuestro, solo para mostrarnos lo que realmente importa. Renata levantó la vista. Aquella frase le atravesó el pecho. ¿Usted cree que se puede empezar de nuevo después de perderlo todo? Claro que sí, respondió la mujer. Pero primero hay que dejar de culpar a los demás. El perdón empieza cuando uno se mira al espejo y ya no busca excusas. Renata guardó silencio. No sabía si llorar o agradecer. La mujer se levantó, dejó un billete en la mesa y se fue sin decir más. Renata se quedó mirando el café frío, pensando en esas palabras. Por primera vez, no sintió rabia. Sintió tristeza, pero una tristeza distinta, limpia, como si algo dentro de ella comenzara, lentamente, a romperse para sanar. Tomó una servilleta y escribió una frase con la mano temblorosa. Quizás la justicia no fue mi enemiga, sino mi oportunidad de aprender lo que nunca entendí. Guardó la servilleta en el bolsillo, se cubrió con el abrigo y salió a la lluvia. El viento le despeinó el cabello, pero no le importó. Por primera vez no corría para escapar. Solo caminaba, sin máscara, sin destino, con el corazón abierto a un silencio nuevo.
Pasaron 2 semanas. Renata encontró un cuarto pequeño en una pensión cerca de Tlalpan. Una cama, una mesa y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. No era mucho, pero por primera vez en años, todo lo que tenía le pertenecía de verdad. Se levantaba temprano para buscar trabajo. En los cafés, en tiendas, incluso en oficinas, nadie quería contratarla. Su nombre era sinónimo de escándalo, y los rumores viajaban más rápido que cualquier currículum. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a lo lejos una figura familiar. Era un hombre mayor, de cabello gris, traje oscuro. El corazón le dio un salto. Era don Felipe, el antiguo asistente de Carmen Ortega. El mismo que solía recibirla en las reuniones familiares con una sonrisa cordial. Renata dudó un instante, pero él se le acercó sin rencor. «Señora Gómez», dijo con respeto, «hace tiempo que quería encontrarla». «No me llame señora», respondió ella, bajando la mirada. «Ya no queda nada de eso». Don Felipe sonrió con suavidad. «Eso no es del todo cierto. La señora Carmen me pidió antes de morir que, si algún día la vida la hacía caer, le entregara esto». Sacó un sobre doblado, amarillento por el tiempo. Renata lo tomó con las manos temblorosas. «¿Qué es?» «Una carta, escrita de su puño y letra». Dijo que tal vez no la entendería al principio, pero que algún día la recordaría con gratitud. Don Felipe la dejó sola y se marchó sin decir más. Renata se sentó en una banca y abrió el sobre. El papel olía a lavanda, como siempre olía la casa de Carmen. Leyó despacio, cada palabra grabándose como una herida nueva y al mismo tiempo una caricia. «Renata, si estás leyendo esto, es porque la vida ya te mostró su otro rostro. Sé que me juzgaste muchas veces y tal vez tenías razón en algunas. Yo también fui orgullosa cuando era joven, también confundí amor con poder, pero aprendí que la riqueza más grande que uno puede tener es el alma en paz. Y esa no se compra, se construye con verdad». Renata respiró hondo sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba, pero no por dolor, sino por alivio. «No te escribo para culparte, hija, sino para pedirte que no termines tu historia aquí. Levántate, trabaja, haz algo bueno aunque nadie lo vea. La dignidad no se pierde cuando uno cae, se pierde cuando deja de intentar». Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Por primera vez, no eran de vergüenza, sino de gratitud. La mujer que había sido su enemiga en vida, ahora le extendía la mano desde la muerte. Doblando la carta con cuidado, Renata la guardó en el bolsillo, miró al cielo nublado y susurró con voz baja: «Gracias por no odiarme». Aquella noche regresó a la pensión y escribió su nombre en un cuaderno nuevo. Renata Gómez, 34 años, empezando de nuevo. Buscó en internet un curso de repostería artesanal. Recordó que, antes de casarse, amaba hornear pan dulce. Algo tan simple, tan suyo, que había olvidado por completo. A la mañana siguiente se inscribió en el curso. No lo hizo para huir del pasado, sino para reconciliarse con él. El aroma del azúcar y la vainilla la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin fingir. Entendió que la redención no llegaba en forma de milagro, sino de pequeños gestos, de pasos humildes, de decisiones silenciosas que devolvían la paz poco a poco. Y aunque el mundo ya no la miraba con admiración, ella se miraba al espejo con algo nuevo: respeto. El tiempo pasó más rápido de lo que Renata imaginaba. 6 meses después, el aroma del pan recién horneado llenaba su pequeño taller en el mercado de la colonia Roma. Había aprendido a levantarse temprano, a trabajar con las manos, a vivir sin la necesidad de ser vista. Su rostro estaba distinto, más sereno, más real. Los vecinos la conocían como la señora de los roles de canela. Algunos sabían quién había sido, otros no, pero a ninguno le importaba. Lo único que contaba era la amabilidad con la que atendía a cada cliente. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, escuchó una voz conocida detrás de ella. Pensé que el olor me estaba engañando. Renata giró despacio. Tomás estaba allí. El mismo porte, la misma calma, pero con una mirada diferente. Una mezcla de nostalgia y respeto. Tomás.
susurró, sin poder evitar que la voz le temblara. «No esperaba verte aquí». «Pasaba cerca», respondió él. «Alguien me habló de una panadería con el mejor pan dulce del barrio. No imaginé que eras tú». Ella sonrió tímida. «Supongo que la vida tiene su forma de enseñar humildad». Tomás observó el lugar, los utensilios sencillos, las flores frescas en la ventana. «Te ves distinta». «Porque lo soy», dijo ella bajando la mirada. «Perdí todo lo que creía importante y gané algo que no sabía que me faltaba. Paz». Tomás asintió con una leve sonrisa. «Mi madre estaría orgullosa de verte así». Renata tragó saliva. Leí su carta. «A veces la releo cuando siento miedo. Fue más buena conmigo de lo que merecía». «Ella veía más allá de los errores», respondió Tomás. «Creía en la redención». Hubo un silencio suave, lleno de respeto. Renata se limpió las manos con el delantal y extendió una bolsa con pan recién hecho. «Toma, es de cortesía. Es lo único que puedo darte». Tomás la aceptó. «Gracias». Se miraron por un instante que pareció eterno. No había reproches, ni lágrimas, ni pasado. Solo dos personas que después del dolor habían aprendido a soltar. Renata rompió el silencio con una sonrisa pequeña. «No me atreveré a pedir perdón. Solo quiero que sepas que lo entendí. Todo». Tomás dio un paso hacia la puerta. «Eso ya es perdón suficiente». Y se fue, sin dramatismo, sin mirar atrás. Pero antes de salir, dejó sobre el mostrador un sobre blanco. Renata lo abrió después de que él desapareció entre la gente. Dentro, una nota escrita con su letra firme: «El amor que nace de la verdad nunca muere, solo cambia de forma. Ojalá la vida te dé la oportunidad de usar el tuyo para hacer el bien». Renata cerró los ojos. Una lágrima rodó, pero no de tristeza. Era gratitud, porque finalmente entendía que la justicia que un día la destruyó, también la había salvado. Se quedó mirando la puerta por la que Tomás se había ido, mientras el sol de la tarde entraba por la ventana y bañaba su rostro. El aroma del pan seguía llenando el lugar, y por primera vez, Renata no pensó en lo que había perdido, sino en lo que todavía podía construir. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.